Gracias. La última de los manos. Bueno, desde ya gracias a José Antonio y a Gonzalo por esta invitación. Comunicamos muchos temas comunes, entonces yo me clavo fundamentalmente en lo que es la formación para el trabajo en jóvenes vulnerables. Sobre eso va a ser. ¿De cuáles jóvenes voy a estar hablando? Aquí se ha hablado mucho de preparatorianos. Voy a estar hablando de preparatorianos, pero los que no están en la prepa. Y les pediría que tuvieran el referente ¿no? Esto tiene sentido, voy a hablar de los jóvenes que no están en la prepa, de por qué no están o por qué la abandonaron, ya algo ha dicho Eduardo, y del significado que tiene la prepa para ellos. También voy a hablar de los jóvenes que optan por la capacitación, ¿sí? De por qué hicieron esta opción y de lo que les significa. ¿Cuáles son las preguntas que vienen de esta reflexión? Fundamentalmente, ¿qué representa la propuesta de formación para el trabajo de los ICAT? Para que no los conozcan, son como los primos de los ECATIS, son los descentralizados. ¿Y qué sentido le atribuyen y cómo perciben su valor agregado? ¿Qué hacen jóvenes en un centro de capacitación? ¿Qué historias les llevaron a tomar esta opción? ¿Y cómo incide este peso en sus trayectorias educativas y laborales? Como les comentaba, de alguna manera voy a hablar de los preparatorianos, pero de los que no están, ¿sí? De los que optaron justamente que no pudieron continuar con la prepa y se engancharon en la formación para el trabajo, ¿no? Yo siempre me preguntaba, por ejemplo, qué hacen todos los jóvenes que están en talachas, lavando coches, etcétera, etcétera, que están entre 15 y 18 años, ¿no? O sea, ¿qué los llevó para estar ahí cuando normalmente debían estar cursando su educación media superior, ¿sí? Entonces, bueno, muy brevemente, supongo que todo el mundo, bueno, quienes no los conozcan, estos centros de capacitación están por todo el país, tanto de CATIS como ICAT. Acude población de todas las edades, hay especialidades de corte, de mecánica, de computación, de estilismo, de enfermería, de contabilidad, de electrónica, de electricidad, carpintería y muchos más, ¿sí? Y son cursos que duran 6 meses, después 9, son modulares, en fin, y son, yo diría, la red más extensa en México en términos de capacitación técnica. Que acuden, como les digo, desde chavos que no tienen secundaria hasta población de tercera edad, ¿sí? Algunas notas metodológicas. Las reflexiones que voy a presentar están basadas en un trabajo de campo, de una investigación que se hizo en el ICADMI, que es el Instituto de Capacitación de Michoacán, en 2 planteles, Morelia y Coruco. Aplicamos prácticamente encuesta a todos los estudiantes, a todo el universo de los estudiantes presentes en las especialidades seleccionadas. Y posteriormente, en términos quali, entrevistamos a egresados, estudiantes, a maestros y a personal administrativo, y básicamente desarrollamos 108 entrevistas, de las cuales se generó esta información que ahorita voy a comentar. Para los jóvenes, ¿quiénes son estos chavos? Son jóvenes de bajos recursos económicos, de los que hemos estado hablando. Sus padres son de baja escolaridad, ¿sí? Con educación básica, si acaso, ocupaciones menores, oficios en el sector informal y labores del hogar. La mayoría ha interrumpido sus estudios, ¿sí? No los ha abandonado, los ha interrumpido, ¿sí? La edad promedio de la gente que asiste, de los chavos, es de prácticamente las 3/4 partes, de 15 a 29, pero es interesante cómo casi la mitad de los jóvenes que asisten tienen entre 15 y 19 años, o sea, están en la edad de la prepa. La mayoría, como les comentaba, prácticamente el 62% son egresados de uno u otro nivel, no son desertores. ¿Sí? Y es interesante como el 30% tiene secundaria completa y el 32% media superior completa. La investigación nos arrojó que se alejan de la escuela, pero 2 de cada 3 quieren continuar estudiando. Y prácticamente no tienen más de secundaria estudiantes que se clavan en las especialidades de mecánica o belleza, justamente por lo práctico, por lo sencillo que son estas especialidades. Entonces prácticamente la gente llega, los chavos, y se inscriben en estas 2 especialidades sin tener gran experiencia laboral ni mayores estudios. Ahora, ¿por qué no continúan sus estudios, no? Y aquí complemento cosas que están en la literatura y que ha comentado ya Eduardo, ¿no? Como se imaginarán, la primera cuestión es la causal económica. Nos encontrábamos a chavos que tenían bachilleratos técnicos, pero muy lejos. El muy lejos significa simplemente de que no puedo ir yo a ese bachillerato porque me cuesta cierta lana, ¿no? Entonces hay que pagar el traslado, el camión, etcétera, etcétera. Imposible, ¿no? Y hay gente interesante que requiere un empleo para continuar sus estudios y por eso se meten al ICADMI, ¿sí? Fundamentalmente para obtener un oficio rápido. Hay otros que por haberse casado a temprana edad, ¿sí? Como un chavo comenta, sí, fue por casarme joven que tuve que estudiar un oficio rápido. Y esto va igual que los embarazos tempranos, ¿no?
Hay una connotación negativa de los estudios, chavos que comentan, las clases eran súper aburridas porque había muchas materias que no me gustaban. Y bueno, la influencia que yo bautizo aquí como la dinámica propia de la edad, ¿no? Lo comentaba Eduardo, y lo comenta mucho. Yo que tengo muchísimos con taxistas, por ejemplo, cuando me subo cuando son chavos, la típica razón de por qué no continuaste estudios, cuando se comentan muchísimo que les dio por el desmadre, por el papayo, por los chavos, los jóvenes están en la calle, el tomar, en fin. Y es increíble cómo esta causal tiene un peso importante en por qué los jóvenes se retiran, en este caso, de la prepa, ¿no? Y bueno, y una respuesta muy elocuente fue porque lo que les gusta es la especialidad, ¿no? Ya sabes que te dicen, bueno, yo estoy en carpintería, estoy en electrónica, estoy en mecánica y estoy contento, ¿no? Y simplemente si la comparo con los estudios de prepa, prefiero mi oficio, ¿no? Mi especialidad. Y hay gente interesante como este chavo, ¿no? Que relativizan los estudios frente a la capacitación, ¿sí? Comenta este chavo que trabajaba en refrigeración, dice, si hubiera hecho mi prepa, a lo mejor no sería lo mismo porque descuidaría lo que es mi trabajo, ¿no? Entonces, es tener el foco en la chamba primero y después, en este caso, el estudio, ¿no? Ahora, ¿por qué ingresan estos chavos que no están en prepa? ¿Por qué ingresan a un centro de capacitación? Fundamentalmente por la necesidad de trabajar, ¿sí? Los chavos saben, y es cierto, que toman un curso de 6, 9 meses y encuentran trabajo. Y eso es increíble. La clasificación, digamos, entre los cursos y el espacio del trabajo es muy débil en este caso, ¿no? Aprovechar el tiempo y hacer algo. Hay muchos que están en lo que le llaman, ¿cómo se llama? Quienes están en banca, esa es una respuesta muy típica, ¿no? Están en banca, no pudieron entrar a prepa, entonces tienen que esperar un semestre y naturalmente con interés propio, por influencia de los padres, se incorporan a la capacitación. Hay otros que prácticamente nos topamos, que hay gente que se topa propiamente con la especialidad, llegan, pasan con amigos, la industria informática, se meten y acaban enrolados. Hay muchos que se meten con actualización y reforzamiento, que ya han tomado cursos previos y que llegan a tomar otros módulos y a reforzarlos. Otros porque se sienten muy atraídos por el oficio, o les gustaba desde chico, tenían familiares, tíos, etcétera, etcétera, mecánicos, pintores, en fin, y se estaban en eso. Otro porque después de casarse les permite dedicarse al hogar, y esa es una respuesta pues, propiamente de las mujeres. Y hay otros que les cala mucho lo práctico de la especialidad, ¿sí? Es la importancia de la práctica como sello de estos centros de capacitación, ¿sí? Y los chavos que han dejado la prepa, que tienen cierta resistencia a incorporarse dentro de los estudios, simplemente se sienten como fascinados en este nuevo código, digamos, que forma el centro de capacitación y que cumple varias funciones, como estaremos viendo, ¿no? Y bueno, y hay otros que vienen sin saber nada y básicamente se meten para saber qué aprenden, ¿no? Y hay gente que valora muy bien que estos tipos de cursos, digamos, valoran lo promisorio, lo que les puede dar en términos de independencia, de estar enrolados en una actividad que les atrae más, poder conseguir un empleo, aunque sea chico, evidentemente. Ahora, ¿cuál es el sentido del bachillerato? Esta es una investigación que hicimos reciente y, por ejemplo, se desprenden algunas reflexiones interesantes de los chavos. Fíjense, son los menos quienes acudieron a un bachillerato presencial de 3 años sin formación técnica. O sea, hay chavos que dejaron el bachillerato, se volvieron a trabajar, ¿sí? y se enrolaron de nuevo en el bachillerato, pero es bien interesante, no cualquier bachillerato, es un bachillerato tecnológico, tipo los CONALEP, los CECIT, etc., ¿no? Hay otros que lo abandonan debido a problemas familiares, económicos y a desinterés en los estudios, como hemos visto. Y esta es una frase muy elocuente del significado de la prepa, ¿no? Dice, cuando entras a una maquiladora hay como un tabulador. Si tienes prepa, ganas, más que alguien que solo tiene primaria o secundaria. Tuvimos a cuates, por ejemplo, que habían tomado cursos de endoscopia, de enfermería, de refrigeración, y que simplemente, pues muy bien, pero das cuenta, si no tienes prepa, no te podemos contratar, ¿no? Es un poco el saber los chavos que llega un momento en que o tienes prepa o no puedes continuar, ¿sí? Y es interesante cómo los bachilleratos semipresenciales les dan la oportunidad de estudiar y trabajar, ¿sí? Hay jóvenes, una llamada, es interesante cómo hay jóvenes que dejaron el bachillerato, que lo vuelven a retomar. Entonces esto es bien importante porque los bachilleratos
semipresenciales, las prepas en línea, todo lo que puedan acceder por ese medio o ir un día a la semana, en fin, les da chance de terminar sus bachilleratos, ¿no? Si no existían estos bachilleratos no podrían, porque los chavos tienen la necesidad de estudiar y trabajar. Además es interesante porque gracias a los bachilleratos técnicos, y lo saben ellos, se refuerza la vocación, ¿sí? Entonces tenemos casos, por ejemplo, de jóvenes que están en secundaria técnica, que estudiaron carpintería o electrónica y que se continúan con esa misma especialidad cuando estudian el bachillerato. Ahora, ¿cuál es la condición laboral al entrar al ICARMI? Me voy rápido, ¿me alcances? Cuando entran los chavos al ICARMI es bien interesante que la mayoría, prácticamente el 75% de los dos, mujeres y hombres, no trabajan. Y quienes trabajan realizan trabajos exploratorios, y es muy fácil para la gente que estudió estilismo, es muy fácil para la gente que estudió computación, de hacer chambitas en casa, el mecánico, por ejemplo, que se pega con un cuate y empiezan a hacer, digamos, transiciones al trabajo muy marginales, pero muy significativas, ¿no? Hay otros que se incorporan al taller después de la secundaria, por lo que no cuentan con trayectorias laborales previas, como les comentaba yo, que es el típico caso de belleza. Sin embargo, lo que es interesante es que el taller de estilismo es de los que más fácil genera la vinculación con la chamba, ¿sí? ¿Por qué? Porque cierran un cuarto, como dicen ellos, sillón, espejo y tijeras, y empiezan, digamos, por lo menos, ¿no? Algunos tienen chambas menores en relación con la especialidad y para mantenerse, ¿no? Entonces, como ustedes ven ahí, sastre, ama de llaves, trabajan en todo, ¿no? Es esteticista, tienda de abarrotes, vendedor de bolsas en el mercado, comerciantes y mesero, etcétera, etcétera, ¿no? Una muestra de la cantidad de chambas que recorren los chavos a esta edad, ¿no? Pero se han entrado en la prepa. Ahora, ¿qué pasa con los que egresan y al trabajo, sí? Por un lado tenemos que las limitaciones económicas para poder emprender algo, ¿sí? El típico chavo que te dice, ya tengo las herramientas para tener mi taller mecánico, ya sé dar afinaciones y todo, simplemente no tengo lana y no puedo empezar, ¿sí? Y lo mismo que pasa a la chava que podría poner en práctica su taller de estética, ¿no? Entonces, en ese sentido, inician con pequeños trabajos, son las pequeñas transiciones al mundo del trabajo que van empezando a hacer como pininos, ¿sí? Y, por ejemplo, en que los cursos que tomaron les permiten poner talleres sobre cortes, sobre belleza, sobre electrónica, ¿no? Y en secretariado hay más vínculos, ¿cómo se llama? Es más común encontrar con empresas, con negocios que las contraten para organizar, llevar contabilidad, archivos, etc. Les comentaba yo las ventajas de informática. Los chavos que estudian informática tienen muy fácil manera, por ejemplo, de hacer chambitas, reparar computadoras, problemas de software, etc. Y bueno, comentaba, ¿no?, las limitantes por no tener acreditación en la prepa. Y es bien interesante ver cómo el estudio sigue al trabajo. Los chavos se incorporan, ¿sí? Se enfrentan a ciertas broncas, requieren alguna necesidad de información, etcétera, y toman un curso, y toman otro módulo, o se molestan en la prepa, etcétera. Ahora, ¿de qué forma transitan los jóvenes al mundo del trabajo una vez que toman estos cursos, ¿no? Por un lado, hay una primera transición que se da por responsabilidades familiares, ¿sí? La familia tiene problemas, hay alguien que se accidentó, hay que emigrar, etcétera. Entonces es una pequeña transición. Otros son las necesidades económicas, ¿sí? Tanto personales como familiares, ocupan un lugar. La migración es otra forma en que los chavos transitan al trabajo, ¿sí? Cuando se van con amigos, se van con familiares y vámonos al otro lado de la frontera y empiezan a hacer trabajos de pintura, en la obra, etc. Y repito, son como las pequeñas transiciones que empiezan a realizar los chavos, ¿sí? Por embarazos tempranos, ni se diga, tanto para hombres como para mujeres. Los vínculos con la ocupación del familiar, sí, es muy común que yo tengo mi papá mecánico, electricista, me vayan pegando con él y empiezo a transitar de alguna manera al mundo del trabajo, ¿no? Repito, son transiciones muy pequeñas, muy incipientes, pero al final de cuentas son los primeros trabajos que se echan los chavos en este mundo. El abandono de estudios, ¿sí? Generalmente estamos hablando de trayectorias educativas truncas, y cuando lo trunco se debe justamente a la ansiedad de, ¿cómo se llama?, de vincularse con el mercado de trabajo, ¿no? Justamente por haber abandonado. Y bueno, esto nos lleva a un inicio de chambismo en diferentes, ya, 5 minutos, ok. Inicio de
trayectorias muy poco formativas, ¿no? Yo me acuerdo que, pues, Antonio, tú comentabas muchísimo, ¿no? Cómo los chavos se envuelven en una cantidad de actividades chiquitas, ¿sí? Que son, digamos, poco profesionalizantes, ¿sí? Y que no van encaminadas a realizar una profesión, ¿sí? Muy rápido, ¿no? Las expectativas son tener algo propio, todos ellos quieren tener algo propio, su taller, su salón de belleza, etcétera. Todos quieren hacer algún trabajito, ¿sí? Porque están en eso. Y claro, quieren trabajar, pero para ello hay que tener la prepa, ¿no? Y es interesante ver cómo en todos ellos el estudio está muy presente, ¿no? Como que están conscientes de toda la bronca que les llevó a insertarse aquí, la razón por la cual interrumpieron secundaria o prepa, y en la mayoría, en las respuestas, está la cuestión de que quiero continuar, ¿sí? Y fundamentalmente con la prepa. Pero bueno, las expectativas se frenan mucho por la cuestión económica, ¿no? Ahora, hay otra incidencia que me quisiera comentarles. Hay una cuestión importante, ¿no? Y que se comentaba acá. Hay un contraste con la secundaria impresionante, ¿no? Los chavos entran a un CECATI y no es la secundaria. El CECATI los estructura, ¿sí? Les da identidad, les da pertenencia, les da responsabilidad, ¿sí? Los vincula con lo práctico. Y como dirías ahí, o sea, el saber hacer se torna muy presente, ¿no? Entonces, los chavos valoran muchísimo esta cuestión de que no tienen que estar acarreando, que son ellos los que van a los salones. Es diferente código de comunicación el que utiliza el maestro de carpintería, el maestro de prep, etcétera, etcétera, y los chavos lo van persiguiendo, ¿sí? Es un espacio donde se definen vocaciones e identidades. Los saca de inercias de un estudio, y eso es bien interesante, los motiva a continuar estudiando, ¿sí? Y es bien interesante, los posiciona, ¿no? Así tomando el concepto de posicionamiento social de Bernstein. Aquí hay una chava que estudiaba belleza, ¿no? Y comenta, pues no me siento defraudada, decir, aquí me estanqué, porque me gusta esto que hago, realmente me gusta, y lo que hago aquí en mi casa. No necesito andarme trasladando para ningún lado, aquí vienen todos y realmente me agrada esto, ¿sí? Pues se pudiera pensar que la gente subvalora el tipo de cursos, no. Yo el epígrafe que resalto, por ejemplo, en mi tesis doctoral, ¿sí? La respuesta mejor que obtuve de una gente que habla de posicionamiento social, cuando me preguntaba una maestra que daba cursos de capacitación y platicando con la gente decía, para nosotros los pobres estos cursos están bien, ¿sí? Y la gente lo reitera y los valora y se posiciona en ellos, y esta frase, por ejemplo, es muy elocuente, ¿no? El estar en los CECATI les quita el miedo, les inculca responsabilidad, les da la satisfacción por lo aprendido, ¿sí? Les cambia actitudes. Comentaba una maestra, esa chica ha dado un cambio, o sea, se les cambia todo su panorama de vida, desde su vestimenta, desde su forma de pensar, forma de hablar, de comportarse, y más que nada la visión que tienen del futuro, ¿sí? Y es un poco el resultado de la normatividad del código educativo, digamos, que prevalece en estos talleres, ¿no? Bueno, termino señalando algunos puntos muy rápidos, ¿no? De lo que es la capacitación técnica, ¿no? Por un lado, la capacitación brinda estos cursos brindan una capacitación rápida en un oficio, en poco tiempo y bajo costo. Y esto es cierto. Permite la vinculación con el mercado de trabajo y obtener un ingreso. Comenta un joven, de aquí sí puede salir uno a la vida laboral de lleno. Son la segunda oportunidad para los jóvenes y una alternancia para quienes no siguen estudios, ¿sí? Para la gente que ya dejó la prepa, que no continúa que no puede entrar a la prepa, siempre los cursos de capacitación están como una segunda oportunidad. Hay una vinculación con el mercado de trabajo sin tener que cursar 3 años de prepa, y eso los chavos lo saben requete bien, ¿sí? O sea, dicen, no amigo, 3 años de prepa, me chuto un curso, por ejemplo, de electrónica en 1 año y ya me puedo vincular y hacer chambitas y ser independiente. Pues aquí hay una subvaloración, ¿sí? Para algunos que tienen problemas de decir 3 años frente a 1 año o 6 meses y que me permite conseguir ingresos, no hay comparación, ¿no? Hay un interés genuino en lo que se aprende y hay muchos jóvenes que definen su vocación, ¿sí? A diferencia de la prepa, estamos en contacto con algo manual, con algo técnico, el desarrollar cosas así, el poder componer un coche, etc. Y eso tiene buena parte de motivante. Los jóvenes derivan utilidades de lo que aprenden, ¿sí? Que tienen, por ejemplo, un changarrito, por ejemplo, de una chava que puso su estética en un pueblito súper marginal, pero es una puerta que abre ella en las tardes y se pone a cortar pelos, ¿sí?
hay un impacto en sus trayectorias y se generan dinámicas de movilidad social. O sea, los chavos dejan de estar en la inercia, ¿sí? en la inactividad, y empiezan a trabajar, a tomar más cursos, en fin, digamos que se empiezan a mover. En concreto, los cursos permiten aprender algo nuevo mientras retoman estudios, y esto es muy importante, muy práctico, adquirir conocimientos básicos de un oficio para poder trabajar, iniciar un proceso de profesionalización. ¿Ya acabé?